de cómo escribir el intervalo menos infinito 7 abierto con intervalos de la forma menos infinito x cerrado? Yo tengo una idea. Gonzalo, dale. Ya, lo dicto. Bien. Dice, ¿Qué es lo que escribo? bueno, corchete abierto a la izquierda, menos infinito, Ya. coma 7, corchete cerrado, menos, paréntesis grande, Redondo, cuadrado. redondo, corchete abierto, menos infinito, coma 7, cerrado, inter, escribí en el corchete abierto, menos infinito, 7 abierto, complemento, cierro paréntesis. Me parece que no da, ¿Eh? porque lo que está en paréntesis es menos infinito 7. Menos infinito 7. Y el complemento de esto es el 7 abierto, perdón, el 7 cerrado. Sí. El 7 cerrado. Infinito. Infinito. Y esto. 7, 7. Perdón. Ya, está bien. Esto da 7. 7, 7. ¿Sí? Cerrado 7,7. Sí, da justo el 7. El singleton 7. Y si lo restamos, estoy de acuerdo. Pero hay un único problema. Hiciste una trampa. ¿Cuál es la trampa que hizo Gonzalo? El menos infinito a 7 abierto complemento. Ese no pertenece a B. Esta operación, ok, perfecto, pero le hiciste sobre un conjunto que no es de la forma de acá arriba. Claro. Entonces, ese es trampa. Sí. Porque, de hecho, estás usando el mismo conjunto al cual queremos construir. De hecho, más aún, lo que tú tienes, para que veas que es trampa, tú tienes esta estructura. Tiene la estructura A menos A per B. Y eso ¿o no? Porque le está restando el sí, claro, a ver. Porque tienes A, No, es 7 nada más. tienes A inter B complemento. Lo que estás haciendo acá, por lo tanto, es A inter A complemento unido con B complemento. Y que si aquí distribuimos, te queda A inter A complemento unido con A complemento inter B complemento. ¿Cierto? Este vacío, sí que al final de cuentas lo que tienes es A inter B complemento nomás. Y entonces, bueno, en todo caso la trampa más grande es que queremos construir B, este B, estás usando el mismo B en la construcción. Entonces no, pues eso es pillería. Me mordí la cola. Esa es pillería. Entonces, así no se puede. ¿Alguna otra idea? ¿De cómo podría ser?
Ricardo, Ujú. no sé si puedo hacer esto, por favor. Em, Abre paréntesis abierto, menos infinito hasta 7 cerrado, incluido, unido, paréntesis, no sé si esto es pillería o no, desde menos infinito hasta 7 más A, Hasta 7 más, más A, cerrado. cerrado, Ya. intersectado, con menos infinito hasta 7 cerrado, donde A es mayor que 0. O sea, lo que está bien, pero esto, el, a ver, si este fuera A y este es B, está contenido así, pues, ¿no? El B está dentro de A, así que eso daría B. Y este otro de acá también es B. A ver, Según yo, esto da B, unido con B da B. Donde B es el cerrado, con cerrado B. Porque el menos infinito, 7 más A, suponiendo de que A es mayor que 0, ¿verdad? sí. A mayor o igual a 0. Entonces, ese conjunto que aquí yo ya llamé A, contiene al B. Entonces la intersección me queda más chico. Me queda A nomás, No, o porque es sea, A me más queda grande. 7. No, pues te queda el conjunto más chico. El que está en Porque tú estás paréntesis, haciendo esto. el que está en Aquí tienes el paréntesis, 7, te escucho. aquí tienes el 7 más A. Sí. Entonces, estás haciendo ese intersectado con esto. Te queda esto. Ah, no, sí, está bien. O sea, el problema es que el B que llegaste es al B cerrado, no al B abierto. A ver, sí, Sí, pues. De hecho, la estructura que tienes es esa. sí. Tienes B unido con A inter B. Con A más grande que el B. Con A que contiene a B. Entonces, ya, Pero ahí, de lo que hiciste, hay una idea que está bien. Una idea que es rescatable. Ya, ¿lo hacemos? porque el 7 más está sobre el de 0 de menos infinito a 7. Claro, lo contiene. Se lo contiene. Claro, entonces la intersección queda más pequeña. Ya, a ver, hagamos una cosa parecida a la que estaba haciendo Reinaldo. Voy a definir el siguiente conjunto. Lo voy a llamar B sub n, que es una idea parecida a la de Reinaldo. N en los naturales. Todos esos elementos, todos estos, Se acercan a 7. pertenecen a este conjunto B, ¿verdad? Para cualquier n. ¿Está bien? Entonces es parecido a lo que decía Reinaldo, solamente que aquí yo tengo el 7 y por aquí tengo el 7 más un 1 partido por n. ¿Sí? Entonces son intervalos cerrados aquí, así, de ahí para allá. ¿De acuerdo? Sí. Perdón, no con más, con menos. Es decir, va a ir por dentro. Eh, Por la izquierda. sí, es ahí entonces. Sí. De aquí para allá. Ahora sí, Es para el otro lado. para el otro lado. Ahora, ahí, allá va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo uno todos estos B sub n? ¿Cuánto me da?
por ejemplo, para n igual a 1, estoy uniendo estos conjuntos, ¿no? Estoy uniendo, para n igual a 1 me quedaría 6, ¿no? Está bien. Después tendría para n igual a 2, tendría 7 menos un medio, 6,5. Después tendría 6,5. Estoy uniendo ese con ese. Después para n igual a 3, estoy quitando 0,13, que me quedaría 6,67, ¿verdad? Por ahí. Y cada vez, entre más grande el n, más pequeño, más cerca del 7 voy a estar, ¿no? Y cuando el n tiende a infinito, el 7 menos 1 partido por n tiende a 7. Ahora ya nos pusimos un poquito más, Más de matemático. artillería un poquito más fuerte, ¿no? El límite, cuando n tiende a infinito, de 7 menos 1 partido por n, eso vale 7. ¿verdad? Yo sabía que iba con límite. A mí le dije, aquí van a meter límite. Lo sospechaba la Rebeca. Entonces, lo que está pasando es que este numerito se va acercando al 7 para allá. La pregunta es, ¿el resultado es con 7 abierto o con 7 cerrado? Abierto. De todos estos de sub n. A ver. Porque está claro que al final llegamos a 7, ¿no? El problema es que como es un intervalo, la pregunta es, ¿esto es con 7 abierto o con 7 cerrado? Esta unión que está puesta acá. Yo creo que es abierto. ¿Sí? Es una cosa de creencia. ¿Una cosa de qué? De creencia. De creencia. Okay. De que va a dar abierto. Entonces, Claro, es porque en el límite va a ser 7, pero eso no significa que alcance al 7. Como concepto de límite. Perdón, aquí escribí 2 veces lo mismo. Entonces, están estas dos posibilidades, ¿verdad? Claramente porque 7 menos 1 partido por n es siempre menor que 7. Por lo tanto, va a quedar acá, y como voy agrandando la cosa, a final de cuentas me queda siempre el último, ¿no? Porque estoy uniendo un conjunto, le estoy uniendo uno que lo contiene, entonces me queda el más grande. El problema es si 7 pertenece o no pertenece a la unión. Entonces vamos a la definición de unión. Entonces, pregunta. Vamos a hacer, si 7 perteneciera, si 7 pertenece a la unión desde n igual 1 hasta el infinito de b sub n, esto significa, por la definición de unión, es equivalente a decir que 7 pertenece Pertenece a algún conjunto. a algún b sub n para algún n en los naturales. Es decir, hay un n para el cual el 7 pertenece a ese b sub n. Para algún, no para todos, para algún. Eso quiere decir que 7 pertenece al intervalo menos infinito 7 menos 1 partido por n para algún n. ¿Cierto? Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es una contradicción? Porque 7 menos 1 partido por n es siempre estrictamente menor que 7. ¿De acuerdo? Sí. Para todo, ahora sí, para todo n en los naturales. Por lo tanto, no puede pertenecer a ese intervalo, a ninguno. Es decir, en otras palabras, el 7 no pertenece al intervalo menos infinito 7 menos 1 partido por n. Para ningún n. No pertenece para ningún n. Como no pertenece para ningún n, conclusión, el 7 no pertenece a la unión. Porque para pertenecer a la unión, tiene que pertenecer al menos a uno de ellos. ¿Correcto? Por lo tanto, el 7 no está. El 7 no está. El 7 no está incluido, así que no puede ser cerrado en 7.
uno podría ser quisquilloso y preguntarse, bueno, ¿y por qué me va a dar 7 abierto? ¿Cómo demuestro que entonces que el 7 abierto? Porque para cualquier número que sea menor que 7, por muy cercano que sea el 7, pero que sea menor que 7, va a haber uno partido por n que me queda adentro, ¿no? Porque el límite, debido a esto, ¿no? Debido a esto, quiere decir que cualquier número que sea menor que 7, va a haber un 7 menos 1 partido por n que es más chico. Conclusión de todo esto es que el intervalo abierto menos infinito, 7 abierto, se puede escribir como una unión numerable, ¿cierto? Pero infinita, ese es el asunto. Jamás lo iban a construir con una cantidad de operaciones infinitas. No iba a resultar nunca. Se necesitaba una cantidad infinita, y por eso que en la sigma álgebra se requieren las operaciones de sigma, es decir, las operaciones que contengan una cantidad infinita de operaciones, pero numerables, ¿ya? Numerables. Entonces, con estos B sub n, que son de la forma, ¿cierto?, cerrado por la izquierda, con una operación de unión de cerrados, construimos un intervalo abierto. Una unión numerable de conjuntos cerrados, en este caso, nos dio un conjunto abierto. Y por lo tanto, el menos infinito 7 se puede construir de esta manera. Con razonamiento similar al que acabo de usar, se puede construir cualquier intervalo, ¿sí? Con el mismo tipo de razonamiento, obviamente no depende del 7, porque si el 7 lo cambio por 5 da lo mismo, ¿verdad? Sí. El razonamiento es igual. Entonces, cualquier intervalo de la forma A, B, abierto, A, B, cerrado por la derecha, cerrado por la izquierda, pero abierto por la derecha, o cerrado de cualquier forma, cualquiera de este tipo de intervalos, el que sea, se puede construir a partir de operaciones de intervalos de esta manera, menos infinito x cerrado. Como una cantidad numerable de operaciones, como la que vimos recién, que fue una unión infinita, pero numerable. Y lo mismo pasa con cualquier otro, ¿eh? Si cambiamos el A o el B por infinito, también. En particular, R se puede escribir como la unión de n igual a 1 de menos infinito n. ¿Cierto? Porque el número real me va a quedar dentro de para algún n fijo, así que el R también está. Es decir, cualquier intervalo que se le ocurra, cualquier intervalo se puede construir a partir de estos intervalos. ¿Sí? En otras palabras, los únicos intervalos que interesan en la vida son estos, porque todos los demás se pueden construir a partir de intervalos de esta forma. ¿Sí? Entonces no tenemos para qué trabajar con todos los intervalos. Basta con trabajar con los intervalos que son de esa forma y nada más. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Entonces, las probabilidades que me interesan, las únicas probabilidades que en realidad me interesan para algo que va para una variable aleatoria, volviendo a la variable aleatoria, que tenía una variable aleatoria que era los reales, la única probabilidad que me interesa son las probabilidades de estos conjuntos. Las probabilidades donde los elementos que voy a tomar acá en R son de la forma menos infinito x cerrado. Que esto se podría escribir así, como la probabilidad, como la imagen inversa, de que la variable x sea menor o igual que la x chica, y aquí hay que tener cuidado porque aquí se mezcla una x grande con una x chica, si que uno tiene caligrafía media mala, como yo, puede tender a confundirse. Esta x es una x minúscula, la x grande es la variable aleatoria, la x es un número real. ¿Sí? Entonces, estas son las únicas probabilidades que interesan. Porque todas las demás, la probabilidad de cualquier otro intervalo, la puedo construir como operaciones de estos de aquí. ¿Sí? Así que
Estas son las probabilidades que interesan calcular. Estas son las probabilidades importantes. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquier X chico, yo tengo asociada una pequeña probabilidad, o sea, una probabilidad para cualquier X chico. Entonces, aquí lo que yo tengo es una función. Tengo una función X de la variable chica que se va a definir como la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que la X pequeña. Y esta función cumple un rol centralísimo en la teoría de probabilidades y se llama Función de probabilidad. la función de distribución. Esta es la famosa función de distribución. Entonces, cuando uno se pregunta cómo se distribuye esta variable, se refiere a esta función de acá, que es una función de variable real, porque toma un número real y le asocia una probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese número. Y según la forma en que tenga esta función, a veces se le da algún nombre. Se distribuye normal, se distribuye Bernoulli, se distribuye exponencial, se distribuye Laplace, etc. Entonces, esta función es crucial. Ricardo, ¿Sí? función de distribución de probabilidades, ¿verdad? La función de distribución de la variable X. La función de distribución de probabilidad, si la queremos decir así como bien larga, ¿sí? es la función de distribución de probabilidad de X. Ya. Probabilidad, no de la X chica, sino de la variable X. ¿Cómo se distribuye la variable X? Según qué cosa nos dé este resultado de acá, es cómo se distribuye. Entonces, esta parte es la crucial. Ricardo, una última pregunta. Termino observando. Una última Pero ¿por qué pregunta. no tiene que ser la última? Una pregunta, no tiene por qué ser la última. Porque parece que estuviera molestando. Mira, el n que tú definiste arriba, lo definiste como natural. Para el ejercicio. Sí, claro. Sí, ¿puede haber sido un real mayor que 1, no más? ¿O por qué natural? ¿O Porque tiene que las ser contable? operaciones permitidas son numerables. Ya, ok, perfecto. Si tomas un X real, tendrías una unión no numerable de Perfecto, conjuntos. clarísimo, Esa no está permitida en la definición de sigma álgebra. clarísimo. Por si no, no podría escribir la unión desde n igual 1 hasta infinito. Sí. Ese es el problema. Todo este tipo de cosas costó muchísimo construir la teoría, justamente con ese tipo de sutileza. Sn tiene que ser, la unión tiene que ser numerable o tiene que ser arbitraria. Tiene que ser finita o puede ser infinita. Ese tipo de cosas costó mucho poder llegar a tener la construcción teórica completa de cómo resultaba. Hay muchísimo trabajo ahí de los padres fundadores de la teoría. Ok, entonces, acordémonos de esta función de distribución, y esta función de distribución tiene algunas propiedades que son bien interesantes, algunas son bien intuitivas y hay una que no. Pero, ¿sí? Yo le respondí entonces que una función de probabilidad era la que asignaba probabilidades, me estaba refiriendo yo a esta función. Claro, me imaginaba, cuando me lo dijiste me imaginaba que te estaba refiriendo a esta función. Si ahí tenía una confusión entre los Hay dos cosas que tienden a sobreponerse. Una es la variable aleatoria y otra es su función de distribución. Están tan ligadas una con la otra que al final de cuentas es como si se identificaran. Teniendo la distribución, yo sé cuál es la variable aleatoria, y teniendo la variable aleatoria, yo sé cuál es su distribución. Tienden como a mimetizarse.
cuál es, como hacerse indistinguible. Pero conviene tenerla por separado, porque la variable aleatoria, no sé, para cosas que suenan, ¿no? Supongamos que la variable se distribuye normal, pero la variable podría ser, no sé, el error en la construcción de un perno, o podría ser el error de los pesos de una población. Entonces la X puede tener naturaleza muy distinta, a pesar de tener un mismo tipo de distribución. Entonces, la distribución es la que asigna las probabilidades, pero no cualquier probabilidad asigna la probabilidad de lo que está, de los conjuntos que tienen esta forma. Entonces, vamos a ver las propiedades que tiene las funciones de distribución siempre. Propiedades. Y aquí vamos a volver a los límites. ¿Qué pasa cuando el x tiende a menos infinito? Esto es bien intuitivo, ¿eh? La demostración puede ser un poco más complicada, pero aquí yo no voy a hacer la demostración, simplemente vamos a colocar el resultado. ¿Qué pasa si el x tiende a menos infinito? 0. ¿Qué resultado me dará esto? 0. ¿Cuánto? 0. 0. Claro, porque si el x tiende a menos infinito, como el conjunto va desde menos infinito a x, si el x tiende a menos infinito, como que me estoy quedando sin nada, ¿verdad? Intuitivamente. Por lo tanto, el límite por la izquierda, esto es intuitivo, ¿eh? Porque la demostración es un poquito más larga. El que se anima puede tratar de demostrarlo. Acá. Tratar de demostrarlo. Y al otro lado es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿A cuánto irá? Por ahí se ve todavía arriba. El x es una función que va a r. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la función me dé menos que infinito? Si es una función. 1. Claro, porque al final de cuentas me quedaría la probabilidad de menos infinito a más infinito, ¿no? Intuitivamente. Es decir, me queda la probabilidad de todo R, del conjunto total. El conjunto total es todo lo real. Y la probabilidad del conjunto total da 1. Así que esto da 1. Así que es una función que tiende a 0 por la izquierda y a 1 por la derecha. Me voy a llevar las propiedades para el otro lado porque aquí se me acabó la hoja. Eso también requiere una demostración, ¿eh? Pero intuitivamente es como claro, ¿no? Que va a ir a 1. Si alguien tiene alguna duda, por favor me lo dice, ¿eh? Ya, la tercera propiedad que también es intuitiva, si tengo que el x es menor o igual a y, entonces ¿qué pasa con el f de x comparado con el f de y? ¿Cómo son? Mantiene la misma desigualdad, ¿no? Este es bien claro, porque el f de x es la probabilidad de que el x sea menor o igual que un x chico. Y este es la probabilidad de que el x sea menor o igual que el y. Pero como esto es la probabilidad desde menos infinito hasta x, y esta es la probabilidad desde menos infinito hasta y. Para ser riguroso, aquí habría que ponerle una x, aquí habría que ponerle una x. ¿Sí? Y como el y es más grande que la x, el menos infinito y está contenido, o se contiene al menos infinito x. Y como vimos recién, cuando tengo un conjunto que es un conjunto de otro, la probabilidad queda más chica. Así que eso es así.
Así que ese es como bien obvio. La propiedad 4, bueno, eso quiere decir que la función es creciente. ¿Ah? Entonces, tenemos una función que tiende a 0 por la izquierda, tiende a 1 por la derecha y que es creciente. Esta propiedad es poco obvia. F de x es continua por la derecha. ¿Qué significa que sea continua por la derecha? Que el límite cuando mi tiende a x por la derecha, f de y, eso me da f de x. Veámoslo en el gráfico, ¿no? Ahí va a quedar más claro. Entonces, veamos cómo es el gráfico de esto. Lo vamos a hacer un poquito más cortito para poder hacer los dos gráficos juntos. Ya le eché a perder. Todo de nuevo mejor. Ahí, acá. Entonces, ¿cómo es nuestra función? Nuestra función tiene, por acá está el 1, acá está el 0, este es el 1. Entonces, el gráfico de la función podría ser así. Tiende a 0 por la izquierda, va creciendo, y se va acercando a 1 por la derecha. Así podría ser el gráfico de la función que estamos viendo. Este es un típico gráfico de función f. Ahí están las 4 propiedades, ¿cierto? Tiende a 0 por la izquierda, tiende a 1 por la derecha, es creciente, ¿cierto? Bueno, ya está continua. Si es continua por todos lados, por la derecha y por la izquierda. Pero no dice que necesariamente sea continua. Entonces, podría ser así también. Podría no tener continuidades, o sea, o tener algunas discontinuidades. Por ejemplo, algo de este estilo, en algún valor. Aquí tener una discontinuidad y después acercarse al 1. Es decir, acá, en este puntito de aquí, ahí podría, en ese x chico, podría tener una discontinuidad. Entonces, ¿qué significa la propiedad 4? La propiedad 4 dice que la función es continua por la derecha, por lo tanto, es así. Toma el límite, en el límite va por la parte derecha y no por la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Aquí vamos a borrar este para identificar un poco esto. Es decir, esta función f no es continua, pero donde está la discontinuidad, donde se produce la discontinuidad, es continua pero por el lado derecho. ¿Sí? Si me acerco por el lado derecho, entonces coincide con la función evaluada en el punto. Por el izquierdo no necesariamente. ¿Está bien? Así son típicamente las funciones de distribución. Tienen o son continuas, como esta, y si no son continuas por la derecha. Esta propiedad, como digo, es menos obvia, y la demostración también es menos obvia, pero no la vamos a hacer. Entonces, con este tipo de funciones, uno podría calcular probabilidades de algún intervalo, cualquiera. Porque eso es lo que decíamos, ¿no? Que cualquier intervalo que la probabilidad de cualquier conjunto interesante, cualquier intervalo en particular, se puede calcular con estas funciones. Entonces, si tenemos el intervalo, supongamos este, como ve así, que sería menos infinito de menos infinito. ¿Ah? ¿Cierto? Dos elementos de esto. A ver, esto lo vamos a hacer en la otra.
si yo tengo el intervalo, ya hemos dicho, A, B. Lo escribo de nuevo. Que es lo mismo que menos infinito B menos el intervalo menos infinito A. Entonces, ¿cuánto valdrá la probabilidad de este intervalo? Que es lo mismo que decir la probabilidad de que la variable X pertenezca al intervalo A, B. A ver, gráficamente es esto, ¿no? Por aquí tengo el A y por aquí tengo el B. Entonces quiero calcular la probabilidad de este intervalo. Entonces, para calcular la probabilidad de ese intervalo, yo podría decir es la probabilidad de esto menos la probabilidad de ese. ¿Correcto? Porque aquí puedo hacer el siguiente juego, ¿eh? Yo puedo decir que el intervalo menos infinito B lo puedo escribir como el intervalo menos infinito B. A cerrado, a ver. Y aquí voy a hacer un poco de trampa, pero después la vamos a ver por qué. Unido el intervalo, no, perdón. Intersecto. Sí, a ver. Sí, está perfecto. Así. Unido al intervalo AB cerrado. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El intervalo desde menos infinito hasta el B cerrado lo puedo escribir como el intervalo que va del menos infinito hasta el A unido con el intervalo que va del A hasta el B. Sí. ¿Sí? Sí. Está claro, ¿verdad? Sí. Y es una unión disjunta. Como es una unión disjunta, entonces la probabilidad desde menos infinito hasta B es igual a la probabilidad desde menos infinito hasta A más la probabilidad de A hasta B. ¿Está bien? Este es un infinito. Porque los dos intervalos son disjuntos, porque el intervalo menos infinito A cerrado, el otro es el intervalo A, B abierto. Por lo tanto, no está contenido el A, no se toman en ningún lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Porque el conjunto menos infinito B lo escribí como una unión disjunta de estas dos cosas. Digamos, ¿qué color le pongo? No molesta. La unión de ese con el otro que está en azul. Bueno, pero fíjense que este de acá, por definición, como habíamos definido la función, esta es la función evaluada en B, ¿o no? ¿De acuerdo, no? Sí, pues. Sí, sí. Ajá. Y este es la función f grande evaluada en A, más la probabilidad del intervalo que me interesaba, que es el A a B abierto. En otras palabras, aquí la voy a deducir, entonces, la probabilidad del intervalo de que X pertenezca al intervalo AB, esa probabilidad es igual a f de B menos f de A. ¿Cierto? Despejando, pasando el f de A al otro lado. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me siguen la idea o no? ¿O alguna duda? ¿No? ¿Está claro, no? Sí. Ok. Ya, pues dicho eso, esta forma f de b menos f de a, ¿a qué se parece?
¿A qué tiene cara? ¿A qué? El teorema fundamental del cálculo. Esta cosa huele a teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Porque justamente el intervalo AB, que la f evaluada en B menos la f evaluada en A. Y algo tiene que ver, pero en principio no tiene nada que ver. En principio no tiene nada que ver, pero después vamos a ver que sí tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo, en lo que vamos a ver ahora. Si la función f fuera integrable, entonces vamos a colocar acá una condición, entonces una observación importante. Bueno, en conclusión, la probabilidad de un intervalo, ya un intervalo acotado, no un intervalo infinito, un intervalo acotado A, B, se puede calcular entonces mediante esta fórmula, con la función de distribución. Que la función de distribución evaluada en el límite superior menos la función de distribución calculada en el límite inferior. Ahora, entonces, si la función f es derivable, si la función f es derivable, ¿eso qué quiere decir? Que existe la derivada, obviamente, ¿cierto? Es decir, existe f de x tal que es la derivada de la f. Escribimos así, existe f tal que la derivada de la f con respecto a x es la f chica. ¿Está bien? Si existe una f chica que es la derivada de la f grande, no todas las funciones son derivables, ¿eh? De paréntesis. De hecho, ni siquiera todas las funciones son continuas. Si no todas las funciones son continuas, menos todas las funciones van a ser derivables. Ser derivable es una condición deseable para una función, pero no todas las funciones lo son. O sea, hay muchas funciones de distribución que no tienen por qué ser derivables. Pero si la función de distribución es derivable, entonces, en ese caso, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo AB va a ser exactamente la integral entre A y B de la función chica. Entonces, cuando la función es derivable, es decir, cuando existe la derivada de la función f, entonces sí, ahora sí, es un teorema fundamental del cálculo como corresponde. Cuando eso sucede, la función f se le llama densidad. Entonces, aquí la vamos a colocar como nota. Nota. Vamos a hacer así. La función f se denomina una densidad. Ahí dice densidad. Me quedo medio apretado. Entonces, esta historia está como al revés de lo que cuentan siempre los cursos de probabilidad y estadística, ¿no? Porque en los cursos de probabilidad primero les pasan la función de densidad y después, teniendo la función de densidad, definen la función de distribución. ¿Correcto? Sí. Y la verdad es que la historia es al revés, porque la que existe siempre, la que siempre va a existir es la función de distribución, que es la ley de la variable. Eso existe siempre, bajo cualquier condición, siempre existe la distribución. Lo que no tiene por qué existir siempre es la densidad. Hay algunas variables aleatorias, aquellas cuya distribución son derivables, las que tienen densidad. Es decir, la densidad puede existir o puede no existir. La función de distribución existe siempre. Pero en los cursos, por lo general, de probabilidad estadística se pasa la historia al revés. Se pasa la función de densidad
y después teniendo la función de densidad, te pasa la función de distribución. Entonces ahí hay una, no sé si una trampa, pero se pasa en el sentido contrario de cómo es en realidad, que la forma correcta de verlo es esta. Es decir, lo que siempre va a estar es la función de distribución. Bueno, y teniendo eso, las variables aleatorias se dividen en dos grandes categorías. La función, según cómo sea su función de distribución. Entonces, las variables aleatorias se dividen en dos grandes categorías según su función de distribución. Lo que escribí ahí dice, las variables aleatorias se dividen en dos grandes categorías según su función de distribución. Esas dos grandes categorías son, una, las variables continuas, las variables continuas. En el caso de las variables continuas, es cuando la función de distribución es continua. Esto es si Perdón. la función de distribución es continua. Entonces es bien fácil. Las variables que son continuas es cuando su función de distribución es continua. Y esta es la otra, que son las variables aleatorias discretas. Las variables discretas. ¿Y cuáles son las variables discretas? ¿A quién se le ocurre? Cuando la función de distribución es discreta. Según lo de arriba, como que debería ser esto, pero no. Por desgracia no es así. Las funciones discretas, las funciones son mucho más difíciles de escribir, pero son fáciles de explicar en un gráfico. Las variables aleatorias discretas tienen esta forma. Son como escalonadas. Acá está el número 1. Van así. Es decir, en ciertos valores determinados, por ejemplo, aquí hay cambios hay saltos, pero estas son como escalones. Estos son rectos. Entonces, bueno, y como dijimos recién, es continua por la derecha. Aquí es abierto, acá es cerrado, aquí es abierto, acá es cerrado, aquí es abierto, aquí es cerrado, acá es abierto, aquí es cerrado, etc. Entonces, las variables que son discretas, su función de distribución es escalonada. Función escalonada. Ahí dice escalonada. Es como una escalera, con donde los peldaños no tienen la misma estatura necesariamente. ¿Y el ancho Pero son tampoco? así. ¿Y el ancho tampoco? ¿Cómo? ¿El ancho tampoco? El ancho tampoco. Ni ancho ni alto. Ya. Pero lo que sí está hecho por líneas horizontales. Las líneas son perfectamente horizontales. El ancho puede ser de distinto ancho y de distinto alto al escalón, pero tienen esa forma. Entonces, es como difícil de decir con palabras, pero en el gráfico
queda más claro. Bueno, ¿y qué propiedades tiene? La principal para las continuas, si X es variable aleatoria se abrevia así, de punto A. Variable aleatoria continua. Si la variable es continua, entonces pasa algo bueno. La probabilidad de los intervalos A, B abierto es igual a la probabilidad del intervalo abierto en A y cerrado en B, y es igual a la probabilidad del cerrado en A y abierto en B, y es igual a la probabilidad del cerrado en A y cerrado en B. Es decir, cualquier tipo de intervalo, no importa dónde esté abierto o dónde esté cerrado, todos tienen la misma probabilidad, cuando la variable aleatoria es continua. Cuando es discreta no pasa eso, no son iguales. Ahí las probabilidades se concentran en los saltos. La probabilidad. Entonces, cuando la variable aleatoria es continua, no hay que preocuparse si el intervalo es cerrado o es abierto, si es cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, da lo mismo. Todas las probabilidades coinciden cuando es continua. Cuando es discreta, no. Cuando es discreta, las probabilidades van a estar concentradas exclusivamente acá en estos puntos. Porque fíjense, si yo tomo acá un intervalito cerrado aquí, o un intervalito acá, ¿cuánto vale la probabilidad de este intervalo? Es la misma. ¿Cuánto Cero. daría? Cero. Cero. Porque va a ser el valor de la Sí. función aquí, en la parte derecha, menos el valor de la función de distribución en la parte izquierda. Y como es el mismo, Sí, me va a restar cero, ¿verdad? sí. Entonces, mientras estoy antes del salto, antes que se produzca el salto, la probabilidad de cualquier intervalo de ahí entre medio vale cero. En cambio, en el salto sí se produce la probabilidad. Aquí tengo que la probabilidad que x sea igual a un xn, ¿cuánto será? Cero. Cero. En este caso no, Ah, porque no, en XN. la probabilidad en el punto va a dar exactamente Arriba. este valor. El límite por la izquierda menos el límite por la derecha. Eso no entiendo. ¿Sí? La probabilidad de que xn, este que está aquí, va a indicar la probabilidad de que el x valga xn, ese saltito. ¿Lo ven o no? ¿No queda tan claro? Bueno, ya estamos casi en la hora. Se lo voy a dejar ahí como para que lo mediten un poco. Cuando las variables aleatorias son discretas, la única probabilidad es que los únicos lugares donde hay probabilidad es en los lugares donde hay salto. Donde no hay salto, la probabilidad se mantiene en cero. ¿Y cuánto vale la probabilidad? La probabilidad va a dar igual al tamaño del salto. Lo vamos a revisar después en la próxima clase con un poquito más de detalle para que quede claro. Pero mientras tanto, entonces, las variables aleatorias se dividieron en dos categorías, en dos grandes categorías, las que son continuas y las que son discretas. Las que son continuas, las probabilidades de los intervalos da lo mismo, como sean abiertos, cerrados, como sean, y en las discretas, las probabilidades van a estar concentradas en los valores en donde se hacen los saltos y nada más, según como sea su función de distribución. ¿Ok? Ya, pues dejémoslo hasta ahí por hoy. La próxima semana vamos a empezar a mirar lo de la tarea que yo le había contado, la tarea grande, que vamos a trabajar durante el semestre, la primera etapa. Y vamos a ver si puedo tener arreglado el asunto de la inscripción en la asignatura. Ahora, si se demora mucho, lo que voy a hacer es generar un Classroom, un Google Classroom, y ahí trabajamos.
Así que está Entonces puedo bajar la pizarra un poquito al final. Les voy a pasar unos apuntes donde estas cosas están mucho más claritas. Esto es como para ir escribiendo más. Ok, ¿alguna consulta? ¿No hay? ¿Estamos en la hora justo? Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Acuérdense que si tienen cualquier duda durante el desarrollo de la clase, pregunten inmediatamente. No se queden con dudas. Ya. ¿Ok? Listo entonces. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos. Ricardo. Chao, Ricardo. Chao. Chao.